¿Se escucha? ¿Cómo voy ahí? Buenos días, buenos días. Bienvenidos a todos. Bueno, hoy en el marco del aniversario de Agrícola Bicolor, nos complace que nos hayan invitado el día de hoy a participar y a darles pues la oportunidad de que puedan disfrutar de esta interesante conferencia. Laboratorio BioBlas, nuestro aliado comercial Bicolor, Agrícola Bicolor, les traemos el día de hoy la conferencia de uso de probióticos en grandes rumiantes. Contamos con la presencia del doctor Alfredo García. El profesor Alfredo García, es doctor y PhD en Fisiología y Nutrición de Rumiantes. Entonces es una valiosa oportunidad para los productores de contar con esta charla del día de hoy, con la persona que formó a los veterinarios en esta área y a los profesores que dan clase a los veterinarios de la siguiente generación. El profesor Alfredo García es profesor emérito de la Facultad de Ciencias Veterinarias en el Departamento de Producción Animal y es asesor técnico del Laboratorio BioBlas. Entonces, es un placer para nosotros participar en este evento y darles la oportunidad a ustedes de disfrutar de esta conferencia. El señor Carlos Villalobos le va a dar la bienvenida también. Buenos días. En Agrícola Bicolor nos sentimos complacidos por la receptividad de ustedes los productores. Pueden tener la certeza y seguridad que mientras Agrícola Bicolor está abierta, nosotros vamos a ser unos aliados de ustedes en cuanto a la formación, en cuanto a la ubicación de productos escasos, en cuanto a precios. Entonces, hoy es el día de aprovechar al máximo al profesor en cuanto a una materia que de verdad es bastante novedosa. Yo afuera comentaba con algunos amigos que en materia de humanos hablar de probióticos es como un tabú. Pero sí, en Estados Unidos yo compré un frasquito y me fue bien. Entonces, en materia de animal todavía estamos incipientes. Allá el amigo de BioLab, que es uno de los fundadores en este camino que hay que trillar, yo creo que las bases se están sentando. Entonces, paciencia, perseverancia, constancia, que el camino es duro, pero sí se logra. Entonces, para todos, bienvenidos, éxito, y tenemos al profesor a su disposición. Bien, buenos días. Bueno, yo le doy las gracias al Laboratorio BioBlas por haberme invitado a participar hoy en esta charla amigablemente para todos ustedes, para compartir un poco sobre esta área, ¿verdad? Que es un área novedosa aquí en Venezuela porque no se ha utilizado, como dijo el amigo anterior, ni en los humanos ni en los animales. Sin embargo, ya en humanos se está comenzando a utilizar con bastante efectividad como suplemento diario, ¿ok? Cápsulas de probióticos, y hay diferentes, hay que traen un solo tipo de bacteria, como hay otras que traen hasta 10 y 12 cepas de bacterias. Mientras más cepas traigan, aparentemente funciona mejor. Y se lo digo por experiencia propia, ¿ok? En mi familia todos estamos tomando probióticos con el desayuno, ¿ok? Nos ha ido muy bien. Igualmente, pues, en el caso de los animales, ¿verdad? Es una experiencia nueva acá en el país. Hay muy poca información o ninguna información científica que se haya realizado acá en el país sobre el uso de probióticos. La primera experiencia la estamos realizando nosotros actualmente, ¿verdad? Con el laboratorio que nos ha dado esta oportunidad de investigar y en mi caso particularmente de retornar a lo que siempre me gustó hacer, investigación. ¿Ok? Estamos evaluando la dosis exacta que vamos a recomendar en el uso de los probióticos en rumiantes. Ya en pequeños animales es un éxito, ¿verdad? Así como también en animales de producción monogámico, como es el caso de cerdos y aves, donde ya se viene utilizando con bastante frecuencia y con unos resultados verdaderamente excelentes. Nosotros en rumiantes
¿verdad? Estamos comenzando nuestros ensayos con becerros y vacas para tener información concreta de lo que el probiótico funciona acá en nuestro país. Y esto se los digo porque existen diferentes dosis utilizados en diferentes países, ¿verdad? Los que yo diría son maestros en este uso de probióticos son los alemanes. Hay muchísima información en Alemania, inclusive del año pasado. De octubre, noviembre del año pasado hay información de los alemanes en probióticos. Excelente. Y luego le siguen los ingleses, ¿verdad? Algunos otros países de la Comunidad Europea, como España, que también está ya metida en ese camino. Es cuando comienza a utilizar probióticos, ¿verdad? Debido a que la Comunidad Europea el uso de antibióticos en los animales de consumo humano desde el año 2006 y ¿verdad? A partir del año 2012 igualmente se prohíbe el uso de antibióticos en animales de consumo humano, y esto debido pues a que los antibióticos se retienen en el organismo del animal y producen resistencia, ¿verdad?, para tratar enfermedades bacterianas que sufren los humanos. Entonces, en función de eso, ¿verdad?, y teniendo en cuenta la importancia que eso tiene, pues ya por ejemplo en Argentina y en Brasil, que exportan animales para la Comunidad Europea, comenzaron a usar probióticos para sustituir totalmente el uso de antibióticos. Nosotros acá en Venezuela, pues como no tenemos ninguna resolución, los antibióticos se seguirán utilizando indiscriminadamente, no sabemos hasta cuándo. Pero es función de nosotros los médicos veterinarios, ¿verdad?, comenzar este programa de concientización a nivel de productores para disminuir el uso de antibióticos y comenzar a usar probióticos en vez de los antibióticos. El efecto de los probióticos está demostrado ser efectivo, ¿verdad?, y de mucho más valor que el efecto que pueden tener los antibióticos. Porque los antibióticos, si bien controlan las enfermedades, ¿verdad?, infecciosas que pueden atacar los pequeños animales y algunas veces los grandes animales, en el caso de los probióticos no solamente controlan las bacterias, sino que ellos estimulan el sistema inmunitario y van muchísimo más allá de donde pueden llegar los antibióticos. Los probióticos son tan importantes que estimulan la producción de anticuerpos, inmunoglobulina, AGM. Además, estimulan las células dendríticas del intestino delgado para que produzcan, ¿verdad?, interleuquinas, ¿verdad?, que son los agentes, ¿verdad?, que van a controlar la infección, que van a controlar la enfermedad, que van a estimular la salud de los animales. Y eso es en becerros, en mautos, en novillos, en novillas, en vacas. Tanto así, ¿verdad?, que hay ya estudios que nos dicen que los probióticos se trasladan desde el intestino de los animales a través de la división que ellos sufren en el intestino y se engloban dentro del macrófago y son trasladados hasta, ¿verdad?, el sistema inmunológico, y en eso favorecen, ¿verdad?, la sanidad posparto de las vacas y la salud de la ubre. ¿Okay? Más adelante vamos a ver que la ubre, ¿verdad?, es un medio de cultivo ideal para muchos microorganismos y que es el órgano que se contamina con mayor facilidad en las vacas lecheras. Entonces, si nosotros estamos usando los probióticos y mejoramos la salud de la ubre porque estamos mejorando la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, la salud de la ubre va a ser mucho mejor y vamos a evitar nosotros los problemas de mastitis que muchas veces nos afectan. E igualmente vamos a controlar, en el caso de los becerros, los problemas de diarrea que constituyen el mayor porcentaje de muerte de becerros en las fincas productoras de leche o de carne. Bien, yo le doy las gracias por el laboratorio Biolab,
y bueno, tengo el honor de iniciar este ciclo de conferencias, ¿verdad? Cosa que es importante porque se supone que ustedes están bien despiertos. ¿Ok? Bien. ¿Podemos apagar la luz? La siguiente. Yo coloco esta transferencia acá donde digo transforma tu experiencia. ¿Y por qué transforma tu experiencia? Porque veníamos acostumbrados a los antibióticos y ahora nos vamos a ir hacia los probióticos. ¿Ok? Los probióticos es una nueva alternativa de avance en los sistemas de producción animal, mejorando la calidad de los productos de origen animal para consumo humano. Le damos las gracias nuevamente a Agrícola Bicolor, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos dan de comunicarnos con todos ustedes. La siguiente, por favor. La siguiente. La población mundial está creciendo rápidamente y se prevé que para el año 2050 esté alrededor de 9.8 billones de personas. Esto impone un desarrollo en la producción de animales para asegurar la alimentación de dichas personas. La producción animal es uno de los sectores de la agricultura que se expande rápidamente y para mantener la enorme necesidad por alimentos es a través de la producción de carne y pescado. Los veterinarios y ganaderos utilizan antibióticos como promotores de crecimiento antimicrobiales, pero ello resulta en consecuencias dañinas. Sobre todo en aves, ¿verdad?, y en cerdos se ha utilizado muchísimo antibióticos como promotores del crecimiento y hoy en día sabemos las consecuencias que eso trae. La siguiente. Las personas utilizan alimentos con antibióticos como drogas subterapéuticas para el crecimiento animal, pero el excesivo e impropio uso de antibióticos puede desarrollar resistencia a los antibióticos en las poblaciones microbianas, es decir, normalmente poblaciones patógenas. Aparte de las enfermedades causadas por los antibióticos debidas a varias bacterias patógenas resistentes, además pueden causar muchas enfermedades zoonóticas, tales como salmonelosis, campylobacteriaceae e infección patogénica por Escherichia coli en humanos. Actualmente aquí en Maracaibo hay una alta incidencia de diarreas en humanos por Escherichia coli y eso debe tener su origen en que hemos usado muchos antibióticos cuando las personas entran con diarrea, ¿verdad?, en vez de irnos a un probiótico como la enterogermina, ¿verdad?, que son probióticos y que controlan la diarrea. A veces nos vamos al antibiótico y eso es lo que causa una resistencia. Y la Escherichia coli es una de las bacterias que más fácil obtiene resistencia por parte de los antibióticos. Esto ha producido una gran alerta en la salud pública de los humanos y ha originado grandes pérdidas económicas en el mundo entero. Por supuesto, se mueren muchos animales por la resistencia bacteriana, entonces eso genera muchas pérdidas. Para atender el gran desafío de producir grandes cantidades de leche, carne y pescado, los probióticos han sido encontrados que mejoran la calidad de los productos animales y el crecimiento sin causar efectos adversos. Eso es lo más importante que yo quiero significarle a ustedes. Lo importante es eliminar el efecto adverso de los antibióticos. La siguiente, por favor. Existen nuevas tecnologías alternativas en el manejo alimenticio, ¿verdad?, que mejoran el registro productivo, crecimiento, producción de leche, reproducción. Ellos son los probióticos. Son suplementos microbianos vivos que, utilizados en el alimento en cantidades adecuadas, generan un beneficio al animal huésped, mejorando la colonización y balance de la microbiota intestinal y ruminal, y consecuentemente tiene un efecto positivo sobre la salud y el rendimiento productivo. ¿Ok? Fíjense que decimos que son microorganismos vivos. Sí, los probióticos son o bacterias, o levaduras, u hongos, que se van a utilizar en la alimentación de los animales. La dosis de probióticos en el alimento por día del animal es muy baja. Estamos hablando que para una vaca adulta estamos utilizando entre 4 y 8 gramos de probiótico por día, dependiendo del ambiente donde estén las vacas. Mientras que para un becerro nosotros estamos utilizando 4 a 6 gramos de probiótico. Eso va a depender también, ¿verdad?,
de las condiciones en las que se estén manejando los animales. Y esa dosis es suficiente, ¿verdad? En el caso de los becerros, nosotros le estamos recomendando llevarlos hasta el destete, ¿verdad? ¿Por qué hasta el destete? Porque es en ese periodo, ¿verdad?, del nacimiento a los 6 meses de edad, cuando hay la mayor cantidad de diarrea y de problemas sanitarios que sufren los becerros. Entonces necesitamos garantizar que ese sistema inmunológico, ¿verdad?, se desarrolle bien y que evite, pues, la presencia de enfermedades infecciosas. En el caso de las vacas, le estamos recomendando comenzar la utilización de los probióticos, ¿verdad?, antes del parto, por lo menos un mes en las vacas secas antes de parir. ¿Cuál es la idea de recomendar ese probiótico un mes antes del parto? La idea de recomendar ese probiótico un mes antes del parto es que los probióticos, al mejorar o estimular el sistema inmunitario, ¿verdad?, en ese periodo de un mes antes del parto es cuando ocurre la calostrogénesis en las vacas. Es decir, en ese periodo comienza la formación del calostro de las vacas. Los becerros, cuando nacen, ¿verdad?, no tienen un aparato inmunológico definido. Carecen de inmunidad porque los anticuerpos no son capaces de atravesar la barrera placentaria. Y si no atraviesan la barrera placentaria, no nacen con una inmunidad natural. ¿Qué ocurre? Su primer contacto para adquirir inmunidad es a través del calostro. El calostro de las madres, ¿verdad?, que va a tener los anticuerpos necesarios para que esos becerros adquieran su inmunidad. Si nosotros mejoramos la calostrogénesis, la calidad del calostro, entonces nosotros vamos a estar aumentando, ¿verdad?, la probabilidad de que los becerros tengan un sistema inmunitario por anticuerpos mucho mejor, de mejor calidad, con mucha mayor cantidad de anticuerpos. Y en el ensayo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, estamos evaluando la calidad del calostro de las vacas el día del parto, ¿verdad?, 3 a 5 días después del parto, cuando termina la etapa de calostrogénesis y comienza la etapa de lactación, y luego de ahí en adelante cada 15 días cuando estamos haciendo los pesajes sucesivos de los becerros. Adicionalmente, en nuestro ensayo, ¿verdad?, estamos haciendo la evaluación del mucus vaginal, ¿verdad?, después del parto, para ver cuál es la microbiota, ¿verdad?, o la población microbiana que hay en ese mucus vaginal, y evaluar los primeros 70-75 días postparto, cuál es, ¿verdad?, la probabilidad de infecciones uterinas que se pueden producir en esa etapa, ya que esa es la etapa más sensible, más susceptible que las vacas sufran de un proceso infeccioso que va a aumentar el periodo vacío. Entonces, cuando nosotros decimos que el probiótico mejora la eficiencia reproductiva, es porque definitivamente con el uso de los probióticos en las vacas antes del parto estamos mejorando, ¿verdad?, la salud del útero posparto, asumiendo que esos probióticos se han traslocado desde el intestino hacia el tracto reproductivo a través de macrófagos, ¿verdad?, que viajan a través de la circulación y que los van a llevar donde quiera que haya un proceso, ¿verdad?, de alerta inmunitaria. ¿Ok? Bien. Dígame. ¿Y en el caso de las vacas de ordeño? En las vacas de ordeño, perdón que no lo había dicho, ¿no? En las vacas de ordeño seguimos dando el uso de los probióticos, ¿verdad?, durante el ordeño. Aquí tenemos, ¿verdad?, dos situaciones que son diferentes. Por ejemplo, en el caso de las vacas de ordeño, ¿verdad?, si utiliza alimento concentrado, ¿verdad?, nosotros podemos mezclar ese probiótico con el alimento concentrado, ¿verdad?, y ofrecérselo a las vacas, ¿verdad?, durante su lactancia, hasta por lo menos cuando las vacas alcancen el máximo de producción de leche, que ocurre entre 60 y 90 días posparto. Y allí puede ser mientras dure la estabilidad de la producción láctea en la curva de la lactancia en los primeros 150 días de lactancia. Usualmente, después de los 150 días de la lactancia comienza a disminuir y nosotros no vamos a obtener un incremento en la producción de leche, pero sí vamos a tener, ¿verdad?, un mantenimiento de la salud de la glándula mamaria. ¿Ok?
de otra forma, cuando las vacas no reciben alimento, ¿verdad?, recomendamos utilizarlos con los minerales. ¿Por qué con los minerales? Porque los minerales son requeridos por las vacas durante toda la lactancia. El uso de probióticos en el mineral no tiene ningún problema ni ninguna contraindicación, a menos que el mineral tenga una alta concentración de cromo, ¿verdad?, que afecta un poco pues el crecimiento bacteriano. Pero si el mineral no reúne esa condición de un alto contenido de cromo, no vamos a tener ningún problema, ¿verdad?, en la mezcla del probiótico con el mineral. Y recordemos que las vacas necesitan mineral después del parto todos los días del mundo, a razón de 50 a 100 gramos por vaca día, dependiendo de su nivel de producción de leche. Entonces, esas son las dos formas como en vacas lo recomendamos utilizar. En las vacas secas, como normalmente no se les da alimento, pero sí les podemos dar un mineral. ¿Ok? Entonces, en ese mineral les podemos dar perfectamente el probiótico. O si en el manejo de la finca tenemos una alimentación preparto para mantener la condición corporal de las vacas y permitir que las vacas nos paran con una condición corporal de 3.5 a 4, nosotros entonces en ese alimento que le damos a las vacas, que puede ser un alimento de bajo costo, como una harina de maíz, por ejemplo, o un afrecho de maíz, o un afrecho de trigo, ¿verdad? Entonces allí podemos utilizar el probiótico. Siguiente. Cualquier pregunta me pueden interrumpir sin ningún problema. ¿Contesté su pregunta? Bueno, si lo va a diluir en agua, ¿verdad?, eso tiene que ser consumido el mismo día, esa cantidad de agua. La tiene que dárselo y que se lo consuma inmediatamente, porque no va a persistir por mucho tiempo ahí en el agua. Mientras que en el alimento sí usted lo puede manejar por mucho más tiempo, pues. ¿Ok? Bien. ¿Perdón? Ok. La eficiencia en la utilización de estos recursos está sujeta al proceso digestivo que únicamente ocurre en el rumen, siendo este último una verdadera cámara de fermentación que requiere de un adecuado crecimiento y desarrollo, tanto en volumen como en estructura, así como también una adecuada colonización microbiana capaz de dirigir la fibra vegetal. Esto es importantísimo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Los que son veterinarios, que les di clases, que hay varios aquí, saben cómo es esto y saben lo que yo insistía en esto, ¿verdad? Y los que no son veterinarios pero que son productores, es bueno que lo manejen y que lo conozcan. ¿Ok? Nosotros tenemos que lograr, ¿verdad?, que el becerro desarrolle el rumen, porque el rumen es el órgano que nos va a mejorar o que nos va a permitir o que nos va a conservar la productividad de los animales. Los animales son productivos si tienen un rumen bien desarrollado. ¿Ok? Nosotros sabemos que popularmente se dice que los rumiantes tienen 4 estómagos. Nosotros hablamos de que tiene 4 compartimientos, ¿verdad? Entonces, pero si somos populares decimos 4 estómagos. El estómago más importante, que no es un estómago verdadero, es el rumen, ¿verdad?, que en los becerros, por ejemplo, no está desarrollado. Ellos nacen sin rumen prácticamente, sino nacen con un medio fondo de saco, un vestigio de saco, donde se va a desarrollar el rumen. ¿Ok? Ellos son inicialmente pseudomonogástricos y se alimentan a expensas de leche, ¿verdad?, y de algunos carbohidratos y proteínas que puedan ser digeridos en el intestino delgado. ¿Ok? Nosotros entonces necesitamos convertirlos en rumiantes en el menor tiempo posible. Para que eso ocurra, nosotros tenemos que contaminar el rumen, el vestigio de rumen. Tenemos que implantar en ese vestigio de rumen bacterias, hongos, levadura, etcétera, ¿verdad? Esas bacterias, principalmente bacterias, van a fermentar lo que al rumen llega, ¿verdad? Y al fermentarlo van a producir unos productos intermedios llamados ácidos grasos volátiles. ¿Ok?
Esos ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Son 3 principalmente. Uno llamado propiónico, uno llamado acético y otro llamado butírico. De esos 3 ácidos, el que se produce en mayor cantidad es el más simple, que es el acético. Luego tenemos en segundo orden el propiónico y en tercer orden el butírico, ¿verdad? Pero contrariamente a esa producción, ¿verdad?, el más importante para el desarrollo del rumen es el ácido butírico. Es el ácido butírico quien estimula el rumen para que se desarrolle. Es el ácido butírico quien favorece el crecimiento del órgano, el desarrollo del epitelio ruminal, porque nosotros necesitamos que el órgano crezca, pero que también se forme un epitelio grueso, ¿ok? Y ese epitelio va a ser grueso porque está dado, ¿verdad?, primero por la composición del epitelio en sí, y segundo por una serie de estructuras que llamamos papilas ruminales. Esas papilas ruminales, mientras más largas y más gruesas, van a ser más positivas en el desarrollo del rumen. Y mientras más largas y más gruesas, van a ser mucho más eficientes para procesar los alimentos que llegan al rumen posteriormente. ¿Ok? Eso lo hace el ácido butírico, y el ácido butírico solamente es producido por bacterias. ¿Ok? Siendo así, nosotros entonces cuando hablamos acá de colonización microbiana, ¿verdad?, son esas bacterias que necesitamos que ocupen ese rumen, ¿verdad?, y lo desarrollen, lo distiendan, van aumentando su capacidad, van aumentando su función, van aumentando su metabolismo, y en esa manera pues el rumen se va desarrollando. Eso nos garantiza a nosotros, si logramos que el rumen se desarrolle, que la eficiencia productiva de ese animal va a ser adecuada, ¿ya? En nuestro ensayo, ¿verdad?, nosotros estamos evaluando ese crecimiento del rumen, ¿verdad?, a los 60 días. Para eso vamos a sacrificar 4 animales, ¿verdad?, uno del control, uno que está consumiendo 4 gramos, otro que está consumiendo 8 gramos y otro que está consumiendo 12 gramos. Y vamos a medir, ¿verdad?, el grosor del rumen, el tamaño del rumen, lo largo que tienen las papilas ruminales y lo ancho que tienen las papilas ruminales. Además, vamos a hacer cultivo de la microflora ruminal que está existiendo en ese momento en esos animales para ver cuáles son las bacterias que están allí presentes y que más nos están afectando el crecimiento positivo de ese órgano. ¿Okay? Eso es parte de nuestro ensayo para decir si los probióticos producidos por Bioblast son efectivos y se los recomendamos con toda confianza. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo para poder tener una experiencia local. Y estos ensayos estamos haciendo uno en Mene Grande y otro en Perijá. Además de eso, pues probablemente hagamos uno acá en la zona del Laberinto próximamente. Dígame. En el caso de los becerros, se habla de 3, yo estoy hablando de 6. Pero en cualquiera de los casos, una dosis un poquito más alta, ¿no es letal? ¿No es? Letal, No. Los probióticos no van a ser letal nunca. ¿Ok? Yo les he hablado ahorita, ¿verdad?, de llevarlo hasta 6 meses en el ensayo. Quisiéramos llevarlo hasta que vayan a matadero, hasta que se preñen las hembras, pero eso tiene un costo que es elevado. Entonces lo estamos haciendo hasta 6 meses y a los 6 meses vamos a matar otros animales, ¿verdad?, para igualmente compararlo. Y ahí vamos a ver cuál es la dosis más efectiva. ¿Estamos? Normalmente nosotros queremos que el rumen esté desarrollado a los 4 meses de edad. ¿Ok? Si a los 4 meses el rumen no está desarrollado, la eficiencia productiva de ese animal va a ser baja. ¿Ok? Queríamos matar un becerro a los 4 meses, uno a los 6 y otro, ¿verdad?, a los 8 meses. Pero como le digo, pues eso tiene un costo y solamente vamos a matar 2 becerros.
¿Ok? ¿Qué sucede? Vamos a hacer este trabajo, vamos a terminarlo, vamos a publicarlo y vamos a darle esa información a todos ustedes. Usualmente decimos que el rumen a los 4 meses debe estar desarrollado, pero para que el rumen se desarrolle, ¿verdad? La leche es negativa. ¿Ok? Una práctica común de los productores, ¿verdad? Y lo hacen porque, bueno, fue la forma como nos criaron nuestros abuelos y todavía se sigue empleando en muchas partes. Es, por ejemplo, una vaca nace, pare, y la envían 15, 20 días, un mes con el becerro al potrero. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque ese becerro no es rumiante y en el potrero lo que hay pasto. ¿Estamos? Entonces, él no puede digerir ese pasto. ¿Okay? No tiene sentido. Un becerro deseado lo que va es a parasitarse, a llenarse de anaplasma, a llenarse de babesia, etcétera, etcétera, de garrapata. En fin, menos va a ser productivo. La leche, cuando el becerro ingiere leche, pasa directamente a otro preestómago o estómago verdadero que se llama abomazo. Ese es el estómago verdadero en los rumiantes, el abomazo. Y ese es el órgano más desarrollado en los becerros cuando nacen. ¿Por qué? Porque la función digestiva de la leche, ¿verdad?, está en el abomazo por las enzimas digestivas que se secretan en el abomazo. Ahí es donde se digiere la leche, ahí es donde se digiere la proteína del alimento concentrado o la grasa que trae también la leche o el alimento concentrado. Entonces, ese becerro digiere leche allí, pero esa leche no va al rumen. Y si llega al rumen son pequeñas goticas que caen, ¿verdad?, cuando el cierre de la gotera esofágica no es completo. ¿Ok? Bien, eso quiere decir que la leche no me va a ayudar en el desarrollo del rumen. ¿Y quién nos desarrolla o nos ayuda a desarrollar el rumen? El alimento sólido. ¿Ok? El alimento sólido. Por eso recomendamos, ¿verdad?, que a los becerros se les dé alimento concentrado, preferentemente granulado. Porque ese alimento, cuando el becerro lo ingiere, por peso específico, cae al rumen, no va al abomazo. Y cuando cae el rumen, en el rumen se fermenta y produce ácido butírico, que es el que nos va a desarrollar el rumen. Entonces, la idea es que de aquí también ustedes saquen, ¿verdad?, esa idea de comenzar a utilizar alimentos, ¿verdad?, en los becerros desde la primera edad para lograr que su crecimiento de rumen sea mucho más acelerado y mucho más rápido. Es una experiencia que tengo en unos becerros mantenidos en jaulas, ¿verdad? Se sacaban a potrero y cuando iban al potrero, que se destetaban a los 90 días, los becerros tenían buen peso, buena condición corporal, bonitos, pero cuando iban al potrero, ¿verdad?, esto fue una finca en Mene Grande, veíamos que los becerros empezaban a perder peso, cada día más flacos, más flacos, más flacos. ¿Ok? Le hicimos una evaluación, hicimos una necropsia, evaluamos el rumen y vimos que no habían papilas ruminales. Esos becerros ingerían básicamente leche en la jaula, ¿verdad? Y por supuesto, pues no tenían desarrollo ruminal y cuando iban a potrero no podían digerir el rumen, no podían digerir la fibra, pues. ¿Ok? Entonces es necesario desarrollar el rumen. Dígame. ¿Y eso se podría complementar con la utilización también de heno? El heno es pasto seco, ¿verdad? El heno seco, un pasto seco, y el material vegetal es igual. Los dos son forraje, ¿ok? Y la digestibilidad del heno va a depender de que el rumen esté desarrollado. Si el rumen no está desarrollado, el heno no se va a digerir. Entonces va a ocupar un espacio allí y va a durar mucho tiempo allí sin poder ser digerido porque no hay bacterias, pues. Primero desarrollemos el rumen, colonicemos el rumen y luego comenzamos a utilizar ese material. ¿Ok? ¿Ya? Lo ideal es utilizar el alimento al principio. ¿Cuántos días nacido? Yo lo recomiendo al otro día. ¿El otro día? Sí.
Perdón, que no oigo ya. Un momentico ahí, que no escucho ya lo que dice el señor. Dígame. Ok, dígalo. Estamos hablando ahí de lo que usted dice, ¿verdad? Si nosotros, que es la costumbre que nos enseñaron nuestros padres, los ancestros, de que la vaca, no, dejarla como el becerro con la vaca para que agarre fuerza los huesos y que se mame, no importa, eso no, la leche es de los becerros, nosotros somos los pasados que más bien se la quitamos. Ok. Lo que usted dice, ¿verdad? Si mantenemos el becerro en el corral, en la jaula, a fuerza de leche, no nos va a dar chance a los 4 meses de que desarrolle el rumen. Eso es correcto. Ok. ¿A qué edad o a qué tiempo es recomendable que el becerro agarre potrero? Mire, Que nosotros lo decimos recién parido, no el que ya está destetado. yo le recomiendo normalmente enviar los becerros después de un mes de nacido. Sí, ya pueden ir a potrero. Pero seguir comiendo el alimento concentrado junto con la leche. El alimento es más barato que la leche y es mucho más nutritivo que la leche. Lo que es que, o sea, la pregunta mía o la idea es que si la pura leche sola no hace el desarrollo del rumen, ¿verdad? Cierto. Si le damos el alimento solo, como usted dice, por el mismo peso del alimento, eso va y va ganando el rumen. Ajá. Pero entonces necesitamos también, ¿verdad?, que él consuma el pasto para que al momento de la digestión o el consumo vaya creando él mismo dentro de su estómago, dentro del rumen, esas bacterias que debe ir necesitando. Sí, claro. En la medida que nosotros utilizamos el alimento ya está contaminado con bacterias del ambiente, bacterias de las manos del operador, bacterias, todo, y ahí hay muchas de esas bacterias son positivas, otras son negativas, ¿ok? Pero esas bacterias colonizan el rumen, desarrollan el rumen. Lo que usted dice, debemos enviarlo a potreros que tengan un pasto de buena calidad, ¿me entiende? Que sea digestible, porque por supuesto ellos tienen un rumen en desarrollo y necesitan un material digestible para que esa digestión, ese proceso de digestión comience a desarrollarse con eficiencia. ¿Ya? Siempre debe mantener, ¿verdad? Yo le digo siempre a las personas que asesoro, por lo menos mantenga el uso del alimento 2 meses, ¿verdad? En 2 meses yo le garantizo que ese rumen con el alimento más la leche que uno consume y el poquito de pasto que puede ingerir el becerro, ese rumen va a estar desarrollado y lo hemos evaluado. ¿Okay? A mí me gusta más utilizar alimento granulado, preferiblemente. ¿Perdón? Bueno, yo no quiero hablar de marcas, ¿no? Pero cualquier alimento concentrado que tenga calidad es bueno utilizarlo, pues, ¿me entiendes? Sin hablar de las marcas de alimentos, porque no es objetivo, y que sea para becerro. ¿Por qué para que sea para becerro? Porque a veces el alimento de las vacas, aunque no lo dice la etiqueta, contiene urea. Y los becerros, si no tienen rumen todavía desarrollado, no son capaces de digerir la urea. Entonces puede haber un efecto de toxicidad. ¿Perdón? Claro. Sí, eso es factible porque si hablamos de harina, por ejemplo, ¿verdad? La harina cae al rumen y comienza un proceso de digestión muy rápido. No tiene peso para irse al fondo, mientras que el alimento concentrado tiene peso y cae al fondo, ¿verdad? Bien, la digestión microbiana de la fibra vegetal a través del complejo ecosistema microbiano del rumen genera productos intermedios, aminoácidos, energía ATP para su propio crecimiento, productos finales como aminoácidos, proteínas, ácidos grasos volátiles como fuente de energía y proteínas para el hospedador. ¿Qué quiero decir con esto? Los primeros aminoácidos, energía ATP, ¿verdad?, para su propio crecimiento. Las bacterias necesitan aumentar su población en el rumen. Entonces, cuando ellas digieren, lo primero que ellos producen son aminoácidos.
Porque ¿qué es una bacteria? Una bacteria es una proteína. ¿Y qué son las proteínas? Cadenas de aminoácidos. ¿Ok? Entonces ellas necesitan producir aminoácidos para poder multiplicarse. ¿Ok? Bien, pero para que esos aminoácidos se unan y formen la proteína bacteriana, ellos necesitan ATP. ATP es la fuente de energía que ellos necesitan para eso. ¿Ok? Luego que ya hay muchas bacterias, ellos digieren el alimento y como productos finales tienen aminoácidos, proteínas y ácidos grasos, ¿verdad? ¿Qué tipo de proteína? Proteína bacteriana. ¿Qué tipo de aminoácidos? Producto de la digestión. Y ácidos grasos volátiles, que son productos finales, que son la fuente de energía para el rumiante. ¿Ok? En los rumiantes, el carbohidrato glucosa, que es el más importante de todos, ¿verdad? No se produce en el rumen, se produce en el hígado. En el rumen se producen ácidos grasos volátiles. Y de esos ácidos grasos volátiles, ¿verdad? El ácido acético, por ejemplo, va para la síntesis de grasa. Ni siquiera va al hígado. El ácido propiónico es el caballito de batalla para producir glucosa en el hígado. ¿Ok? Y el ácido butírico se utiliza para la síntesis de grasa, pero también se utiliza para la síntesis de transportadores en el sistema circulatorio del animal. Entonces, cada uno de estos ácidos tiene funciones específicas, ¿verdad? Como a nosotros nos interesa mucho producir leche, tenemos que ver que el animal sea capaz de producir mucho ácido propiónico. Mientras más produzca ácido propiónico, mejor. ¿Cuándo va a producir más ácido propiónico? Mientras mayor sea la digestibilidad del material que está consumiendo. Si nosotros tenemos más bacterias, ¿verdad? La probabilidad de digestión del material va a ser mayor. Entonces, lo más importante es aumentar la colonización bacteriana. ¿Y cómo aumentamos la colonización bacteriana? Por ejemplo, con el uso de probióticos. ¿Por qué con el uso de probióticos? Los probióticos, como dije antes, ¿verdad? Son microorganismos vivos, ¿verdad? Que cuando ingresan al huésped, ¿verdad? Combaten a los elementos patógenos, bacterias, virus, ¿verdad? Que estén presentes o que estén cerca, impiden la colonización por esos patógenos a través de varios procedimientos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero logran que esos patógenos no se instauren en el intestino delgado ni en el intestino grueso. En el caso de los animales adultos, ¿verdad? Los probióticos se ubican, ¿verdad?, en las papilas ruminales y favorecen la digestión de la fibra. Al favorecer la digestión de la fibra, ¿qué nos están produciendo? Ácido propiónico. ¿Qué nos están produciendo? Ácido acético. ¿Qué nos están produciendo? Ácido butírico. ¿Verdad? Hay experiencias, ¿verdad?, europeas, que el uso de probióticos, ¿verdad?, en vacas lecheras produjo hasta un incremento de 2.7 litros por día en las vacas. Eso para nosotros es bastante importante, ¿verdad?, cuando estamos utilizando, por ejemplo, un alimento y vemos que la respuesta no es la más adecuada. ¿Ok? Todo eso nosotros lo venimos considerando y pues lo que queremos es, con este tipo de conferencias, que los productores comiencen a entender por qué usar los probióticos. La siguiente. Bien, en el sistema de producción para nosotros lo más importante es evaluar la productividad del sistema. Para evaluar la productividad del sistema nosotros tenemos que saber qué se entiende por respuesta productiva o por eficiencia productiva, ¿verdad? Y eficiencia productiva no es más nada que la respuesta animal al manejo y alimentación que nosotros le estamos dando a esos animales. Esa respuesta productiva nosotros la vamos a evaluar en producción de leche y grasa por vaca día, por lactancia, promedio diario de los fundos, producción por hectárea, manejo del ciclo productivo, periodo de transición de las vacas,
salud de las vacas posparto, salud de la ubre, periodo de transición de los becerros de pseudo monogástrico a rumiante. Eso nos permite evaluar cómo es la eficiencia productiva. La vamos a evaluar a través de la producción de semovientes, la ganancia diaria de peso, el número de hembras de reemplazo, el número de machos para matadero y la producción de carne por hectárea. También la vamos a evaluar a través de la eficiencia reproductiva, la tasa de parición, la tasa de concepción, la tasa de preñez, el porcentaje de vacas en ordeño, el intervalo entre parto al primer celo posparto, el intervalo parto-concepción y el intervalo entre parto del fundo. No nos interesa tanto el intervalo entre parto de la vaca, sino el intervalo entre parto del fundo. Bien, eso nos permite a nosotros evaluar la eficiencia reproductiva o la respuesta de los animales, ¿verdad?, al programa de manejo y alimentación que nosotros le estamos dando. La siguiente. Cuando hablamos de probióticos, ¿verdad?, nosotros vamos a obtener becerros más saludables. Ya dijimos que los vamos a comenzar a dar desde la edad, es decir, desde el recién nacido. Aumento de la inmunidad innata y adquirida, ¿verdad? Temprano desarrollo ruminal, colonización bacteriana benéfica y estable. Eso es importantísimo, porque una vez que colonizamos, ¿verdad?, con los probióticos, el rumen o el tracto gastrointestinal, ¿verdad?, esa colonización permanece a través del tiempo, ¿verdad?, y va a durar en esos animales mientras los animales, pues, siguen su desarrollo de vida. Las vacas van a ser más saludables, la flora ruminal es estable, hay menos acidosis porque los probióticos se encargan de disminuir la producción de ácido por la digestión de los almidones, mejoran la digestibilidad del forraje y va a haber mayor eficiencia digestiva. Eso es importante en la vaca. Si nosotros logramos eso, por supuesto vamos a estar aumentando la producción de los animales. Mayor salud de la ubre, más leche, más grasa, mejor calidad, menos mastitis, mayor salud reproductiva posparto. Eso es importante y yo creo pues que cada uno de nosotros, los veterinarios y los productores, nos interesan muchísimo esos aspectos. ¿Okay? Si nosotros los podemos controlar, entonces nosotros le estaríamos ganando tiempo al tiempo. La siguiente. Como dije antes, ¿verdad?, para lograr una mayor eficiencia productiva, lo primero que tenemos que lograr es el desarrollo del rumen. El desarrollo del rumen, entonces, definitivamente define la productividad de los animales. Y define la productividad de los animales a través del crecimiento y desarrollo, la eficiencia reproductiva, la producción de leche y de carne. Para eso tenemos que los prestómagos tienen estructura y función especializada. Al nacimiento el rumen no es funcional, requiere cambios que implican desarrollo del órgano y del epitelio, de la microbiota y del epitelio y de la microbiota que regirán el posterior desarrollo ruminal, como ya se lo expliqué antes. El epitelio ruminal tiene funciones de absorción, transporte, metabolismo de ácidos grasos volátiles de cadena corta. Es decir, a través del epitelio ruminal se absorbe el ácido acético, el ácido butírico y el ácido propiónico. Los tres ácidos se absorben a través del epitelio. Y cuando se absorben esos tres ácidos, ¿verdad?, el acético se dirige hacia la síntesis de grasa en el tejido adiposo, ¿verdad?, se dirige hacia el hígado para la síntesis de ácidos grasos que se producen en el hígado, se dirige hacia el tejido adiposo para la síntesis de grasa corporal y la síntesis de la grasa intestinal. El ácido propiónico va al hígado junto con otro ácido interconvertible que es el ácido láctico o lactato. Los dos, cuando llegan al hígado, se convierten en glucosa, ¿verdad? Y esa es la glucosa que la vaca, que el becerro va a utilizar para todas sus funciones biológicas, ¿verdad? Yo siempre decía a los alumnos en la facultad, ¿verdad?, que todos los estudiantes tienen que saberse el metabolismo de la glucosa, ¿ok? Porque la glucosa se utiliza en todas las células y órganos de la vaca, o del becerro, o del animal que estamos evaluando.
Entonces, tienen que conocer el metabolismo de la glucosa. Entonces, esa glucosa se produce a través de la cantidad de ácido propiónico que está llegando desde el rumen hacia el hígado. Y el ácido butírico, ¿verdad?, se va a utilizar, por ejemplo, para producir lipoproteínas, ¿verdad?, de alta o de baja densidad. Se va a utilizar para la síntesis de ácidos grasos de cadena larga, porque el ácido acético es un ácido graso de cadena corta. Por ejemplo, la grasa de la mantequilla de la leche es ácido acético, que es una grasa sólida, una grasa de cadena corta, ¿ok? Pero, como ustedes entenderán, por la ubre no puede excretarse mantequilla. Se excreta es la grasa diluida en la leche. Para que esa dilución pueda ser efectiva, tienen que sintetizarse ácidos grasos de cadena larga, ¿verdad?, que son insaturados. Y al ser insaturados, son líquidos. La mezcla de esos dos ácidos es la que permite que la grasa de la leche sea excretada conjuntamente en la leche. ¿Ok? Si no hay producción de esos ácidos de cadena larga, entonces no puede haber producción de grasa en la leche, porque el ácido acético solo es imposible que se secrete. Bien. Permiso, profesor. Dígalo. Ajá. Por lo que estaba usted explicando, si hay un animal que no llegue a desarrollar, ¿Que no? a desarrollar Ok. el rumen, tampoco desarrolla el crecimiento y desarrollo corporal. No lo va a desarrollar, porque si no desarrolla el rumen, no tiene la capacidad energética que requiere para desarrollarse. Fíjese, para crecer se necesita proteína, se necesita ATP, que es energía. ¿Y quién produce ese ATP? La glucosa. Si no hay glucosa, ¿verdad?, no hay producción de ATP. ¿Ok? Se necesitan, ¿verdad?, 5 moléculas de ATP por cada molécula de proteína que se utiliza en la síntesis de músculo, por ejemplo. Si no hay ATP, no hay desarrollo muscular. Si yo le ¿Ok? pongo por ejemplo, pues porque siempre en el rebaño de los becerros siempre hay uno que coño le echa aguja y ese coño no quiere echar para adelante. ¿Ok? Le sacáis la sangre, la verga, le das alimento, lo pones a comer aparte y nada que el coño quiere levantar bueno. Ese becerro no tuvo un desarrollo de rumen adecuado. Por eso es que digo, entonces cuando uno tiene una oportunidad de hacer una parrandita, una fiestecita, ese es el que paga la respuesta. Vamos a poner ese coño para que no joda. Así, esa es la idea. Por eso es que le pregunto, o sea, si no llega a desarrollar el rumen, tampoco echa para adelante. Claro. Y eso lo ve usted cuando tiene un grupo y ve que dentro de ese grupo hay uno que no responde. Por eso es que le digo. Simple y llanamente eso no tuvo esa oportunidad. Bien. La alimentación y nutrición animal en el becerro inciden en el desarrollo ruminal y la colonización de la microbiota. Su efecto persiste a través del tiempo e impacta crecimiento, producción de leche, grasa y la salud durante toda la vida del animal. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice esto? Colonicemos ese rumen a temprana edad, porque eso va a persistir a través del tiempo, se va a mantener y nosotros vamos a lograr un mejor desarrollo en los animales. ¿Ok? Cuando nosotros damos 4 gramos de probiótico en un becerro diariamente, ¿verdad? Hay fincas donde no utilizan alimentos para los becerros. ¿Qué les recomiendo? ¿Verdad? Cojan un teterito, aunque sea de uso humano, le ponen una mamila, colocan 200 cc de leche y le agregan los 4 gramos de probióticos. Lo baten y se lo dan al becerro cada día, diario. Eso me va a garantizar el consumo del probiótico. ¿Ok? Si les doy alimento, entonces tengo la facilidad de darle el probiótico con el alimento. Pero si no estoy dando alimento, yo tengo que buscar la forma de hacérselo tomar. ¿Por qué? Porque ese probiótico inicialmente, ¿verdad?, porque va con la leche, va a ir al intestino y va a colonizar el intestino.
en el intestino hay bacterias, ¿verdad? Y en la medida que nosotros la colonizamos, estamos mejorando la inmunidad innata y la inmunidad adquirida de ese becerro, de tal manera que ese becerro crezca sano en los primeros 60, 90 días de nacido. Dígalo. Profesor, por lo que le he escuchado, me supongo, si no aplico probióticos al animal pequeño, posteriormente no será necesario colocar el probiótico. No necesariamente lo debe colocar, sin embargo, si usted lo coloca, yo creo que sería más efectivo. ¿Ok? Pero no queremos decirle que necesariamente sea, porque entonces la gente dice, uy, pero no lo puedo usar toda la vida. No, la idea es que cuando usted sepa que le está dando un resultado benéfico, usted diga, no, yo lo voy a seguir utilizando, porque le está demostrando que el producto es efectivo. Esa es la idea, dígalo. En el caso de los minerales que traen nitrógeno no proteico, no afecta, se puede ligar al probiótico. Sí, no lo afecta. Yo he utilizado, y lo estoy utilizando en una finca en el Laberinto, el probiótico, y además estamos suplementando las vacas con harina de maíz y urea. ¿Ok? Entonces el probiótico funciona igual. No, ¿Cuáles serían los principales inhibidores probióticos? Todos tienen inhibidores. Como dijo ahora que el cromo era uno. el cromo es inhibidor. Hasta ahora que sepamos así de entrada es el único inhibidor que tenemos, a menos que, por ejemplo, se vaya a mezclar con una elevada concentración de sal, que la sal produzca una depilación en las bacterias. ¿Ah? Un exceso de sal, porque si el mineral contiene sal normal, eso no va a ser efectivo, no va a ser negativo. Sí, porque la sal produce depresión de la bacteria, cuando es excesivamente cantidad de sal. Si se le agrega adicional sal a ese mineral. Pues que hay minerales que la gente lo mezcla, un saco de 50 kilos de sal con un saco de 20 kilos de mineral. ¿Okay? Eso no debe ser, porque ahí no le estoy dando mineral, lo que le estoy dando es sal a la vaca. ¿Okay? Si usted va a mezclar el mineral con sal, tiene que comprar un mineral que no contenga sal y mezclarlo en proporciones iguales. Ahí tendría 50-50. Ahí tendría una cantidad de sal que es adecuada. Pero si usted tiene un mineral, ¿verdad?, que contiene el 10, el 12% de fósforo, por ejemplo, y usted lo mezcla con 50 kilos de sal, ¿verdad?, que trae un saco de esa que venden como sal de ganado, ¿cuánto fósforo le va a quedar a ese mineral? Nada. Y además también se sabe que el fósforo es un inhibidor de microliza del organismo. El fósforo es necesario para todas las funciones biológicas. ¿Me entiendes? Bueno, básicamente él es necesario. El fósforo es un elemento necesario en todo el organismo. Y si usted le está dando sal, la sal lo único es cloruro de sodio. Y los pastos nuestros tienen suficiente cantidad de sodio. Entonces, ¿para qué le voy a dar yo cloruro de sodio? Si tienen suficiente cantidad de sodio. Y sobre todo en vacas lecheras. La sal es un inhibidor de la producción de leche. ¿Por qué? Porque la leche es el 88% agua y la sal retiene agua en el organismo. Si yo le estoy dando sal a las vacas, me va a disminuir la producción, porque me va a retener el agua en el organismo. Dígame. Ok, vamos a darle rápido entonces. Adelante, la próxima. Bueno, esto es un ejemplo de verdad de lo que nosotros vemos normalmente en nuestra finca, una vaca mestiza comercial, y vemos pues que comúnmente lo que se hace, le dan una teta en la mañana, una teta en la tarde, pero nunca se evalúa el nivel de producción de la vaca. Si esa vaca produce 8 litros de leche diario, le estamos dando al becerro solamente 2 litros diarios, porque si asumimos que da 8 litros diarios, 4 en la mañana y 4 en la tarde, cada teta produce 1 litro. Y si le doy una teta, le estoy dando 1 litro en la mañana, 1 litro en la tarde. Por supuesto, eso no es suficiente para el crecimiento animal. Y si voy a hacer eso, lo mejor es que yo lo adicione con una cantidad de alimento que me complemente, ¿verdad?, los requerimientos nutricionales de ese becerro. La siguiente. Ok, en el desarrollo del rumen tenemos que es un órgano clave para el crecimiento, la salud, la producción de carne, leche y grasa, para la eficiencia reproductiva de los rumiantes. Depende del régimen de alimentación y nutrición
y del establecimiento de la microbiota. Su efecto persiste a través del tiempo e impacta la eficiencia productiva y salud de la vida adulta. Los preestómagos tienen estructura y función especializada, diferente a que en los monogástricos, que no ocurre eso. Al nacimiento el rumen no está desarrollado y debe sufrir cambios que impliquen crecimiento del órgano y del epitelio, así como el establecimiento de la microflora ruminal que regirán la posterior desarrollo del rumen. La siguiente, ya de esto habíamos hablado, ¿verdad? Si vemos acá en el segundo párrafo, veremos que al nacimiento el rumen solamente representa el 38%, mientras que el omasum representa el 13% y el abomasum representa el 49%. A las 8 semanas de nacido, 4 meses, el rumen representa el 61%, el omasum el 13% sigue igual y el abomasum ha disminuido al 25%. Entre 12 y 16 semanas, cuando debería ya ser rumiante, el rumen representa el 67%, el omasum el 18% y el abomasum el 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que convertir, ¿verdad?, de un rumen ineficiente a un rumen eficiente y de un abomasum activo a un abomasum prácticamente inactivo. Lo normal es en 16 semanas. ¿Perdón? Lo adecuado es en 16 semanas. Sí, y eso es eso. ¿Me entiendes? Siguiente. La microbiota del rumen. ¿Okay? Al nacimiento los preestómagos son estériles. Horas más tarde colonizados por abundante población bacteriana, de la madre, de los compañeros, del alimento y del ambiente. ¿Ok? Es decir, ellos nacen estériles, pero inmediatamente cuando toman el primer suministro de calostro con la madre se contaminan. Las principales bacterias que nosotros vamos a encontrar son Probotella, Selenomonas, Streptococcus, Lactobacillus, Megasphaera. Además existen principalmente bacterias que degradan la fibra como Fibrobacter, Ruminococcus, Butyrivibrio y Bacteroides. Esas son las más comunes que encontramos. La microflora digiere y fermenta polisacáridos de la dieta y debe estar en balance y saludable para una digestión eficiente para la salud del animal. ¿Quién nos va a dar ese balance? Los probióticos. ¿Okay? Ellos van a eliminar cuando hay excesiva de una que, por ejemplo, produce acidez, o cuando hay abundancia de alguna que es patógena. Siguiente. Esta es, ¿verdad?, la glándula mamaria, ¿verdad? Y los tipos de bacterias que se encuentran en la glándula mamaria, ¿verdad? Y fíjense, si ustedes ven ahí arriba, tenemos que, perdón, en la parte de arriba, a la izquierda, están las bacterias, ¿verdad? Los grupos de bacterias que se encuentran normalmente en el calostro. ¿Ok? Aquí a la derecha, lamentablemente las vejigas no dejan ver, están los microorganismos que se encuentran en la leche como tal. ¿Ok? Fíjense que hay más o menos los mismos, pero las concentraciones bacterianas difieren. ¿Cuál es importante aquí? En la cisterna de la ubre, ¿verdad?, hay otro grupo de bacterias, ¿verdad?, que son importantes y que son diferentes. En el canal de la teta, ¿verdad?, hay otro grupo de bacterias que también tienen concentraciones diferentes. Y en el esfínter de la teta también hay, ¿verdad?, bacterias que disminuyen en concentración con respecto a las demás. Fíjense lo importante que es la contaminación que el becerro sufre, ¿verdad?, de su rumen, de su estómago, de su intestino, cuando él ingiere los primeros chorros de calostro que ingiere de sus madres. ¿Ok? Todos esos grupos bacterianos van a ingresar a ese rumen incipiente. De esos grupos bacterianos que están allí, por ejemplo, las vacas vienen y se echan en la vaquera o se echan en el corral. ¿Ok? En el intestino de la vaca adulta hay cantidad de millones de Escherichia coli. ¿Ok? Porque la Escherichia coli es normal en el adulto. ¿Ok? Entonces, esa ubre está contaminada con Escherichia coli. Esa Escherichia coli va al intestino del becerro y el becerro no está apto para soportar esa contaminación por Escherichia coli. ¿Estamos? ¿Qué hace eso? Que los primeros 5 días de nacido,
el becerro sufre de lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, la diarrea neonatal, que normalmente está formada por enterobacterias tipo Escherichia coli. ¿Ok? ¿Qué hace esta bacteria? ¿Verdad? Nos producen unas diarreas inconversibles en los becerros y en 5 o 10 días los becerros están muertos. ¿Ok? Le colocamos antibióticos y no hay forma ni manera de paralizarla. Ahí es donde los probióticos nos van a ejercer el mejor trabajo, porque van a evitar esa diarrea. ¿Y por qué van a evitar esas diarreas? Porque ellos van a colonizar el intestino y van a competir con los patógenos, van a impedir que esos patógenos se adhieran a la mucosa del intestino, van a competir por los nutrientes que hay en el intestino para los patógenos. Además de eso, las bacterias, los probióticos, que son bacterias positivas, van a producir sustancias antimicrobianas, tipo bacteriocinas o defensinas, ¿verdad?, que van a eliminar a esos microorganismos patógenos. Van a producir, por ejemplo, ácidos orgánicos que van a disminuir el pH de ese medio, que no lo van a soportar las bacterias patógenas. De esa manera, pues los probióticos nos van a favorecer a nosotros la disminución de esos problemas de diarreica que nosotros vamos a presentar en esos animales. La siguiente. Bien, esto refiere a lo mismo, podemos darle. ¿Okay? En los becerros, ¿verdad?, nosotros recomendamos que los becerros se pesen por lo menos una vez al mes, porque eso es lo que nos va a decir a nosotros si los becerros están siendo eficientes en crecimiento o no, si los probióticos están funcionando sí o no. La siguiente. El manejo sanitario de los becerros es de suma importancia. Instalaciones adecuadas. Si ustedes ven ese grupo de becerros, ahí hay hacinamiento. Eso es negativo. Nosotros debemos evitar el hacinamiento en los becerros. ¿Por qué el hacinamiento? Cuando los becerros están muy juntos, ¿verdad?, eso produce un aumento de calor. Y el aumento de calor favorece las bacterias patógenas. Entonces debemos evitar el hacinamiento para controlar los problemas sanitarios en los becerros. El uso de probióticos vía oral favorece la inmunidad innata y la inmunidad adquirida de los becerros. En tanto, mejora la eficiencia alimenticia. La siguiente. La diarrea. Esta es la diarrea que estamos hablando en los primeros 5 días de nacido. Normalmente llegamos a la vaquera y decimos, es diarrea de leche. Le están dando mucha leche a los becerros. Y la mayoría de las veces no es diarrea de leche, sino una contaminación por Escherichia coli. ¿Ok? Eso lo debemos evitar. ¿Cómo lo vamos a evitar? Utilizando probióticos que nos van a controlar a nosotros ese patógeno que nos está afectando. La siguiente. Cuando es de sangre es porque no solamente hay contaminación con bacterias, sino también hay contaminación, por ejemplo, con amibas, contaminación con coccidias. Las coccidias producen diarrea con sangre. ¿Ok? En ese caso hay que usar un coccidiostático. Esa es la que nosotros llamamos allá, que es la más peligrosa, porque cuando es así lo que le decimos al bajito, mijo, no sabes cómo es, para que aumente, ¿entendés? Pero cuando es de sangre, ahí es que uno se pone cabezón. Pero eso es un problema de coccidiosis. Normalmente en los bebederos de los becerros, como están en la vaquera, llegan muchos pajaritos de esos negritos y esos becerros defecan en el agua y generan coccidia. Si es causante a la misma bacteria de la esa misma, ¿no? Ahí son no solamente Escherichia, sino también coccidia, que es otro grupo bacteriano. Sí. La siguiente. Ok, las infecciones gastrointestinales severas causan mala absorción, diarrea, desconfort, muerte de los becerros jóvenes. La gastroenteritis neonatal es una enfermedad multifactorial y es causada por diferentes bacterias o virus, patógenos, incluyendo coronavirus bovino, rotavirus bovino, virus de la diarrea viral bovina. Estos patógenos pertenecen a diferentes familias, tienen diferentes características físicas y son capaces de infectar células epiteliales intestinales,
producir atrofia de las vellosidades intestinales, inflamación y el daño del tejido epitelial y diarrea. Ha sido demostrado la capacidad benéfica de las cepas de inmunobióticos, que son probióticos, para modular la acción de los receptores Toll-like-3, ¿verdad? Que son los receptores que intervienen en la respuesta inmune de las células epiteliales intestinales de los bovinos y estimulan la resistencia a infecciones virales y bacterianas. Esto no lo hacen los antibióticos. Los antibióticos no estimulan esos receptores. Dígalo. Ok. Bueno, si no terminamos, las preguntas las hacemos después. Siguiente, pues. Dele para adelante. Todo esto es lo de las características de los probióticos. De todas maneras, esto va a quedar aquí en la compañía, aquí en Bicolor, ¿verdad? La conferencia queda con ellos y ustedes la pueden bajar de su internet para que puedan leer todo esto. Más o menos aquí se repiten muchas de las cosas que hemos hablado, pero claro, nos hemos tomado más tiempo porque hemos ido hablando. ¿Cómo ejerce su mecanismo de acción? A través de 6 principales. Inhibición de la adhesión de patógenos. Producen compuestos antimicrobianos, bacteriocinas, defensinas y otros. Hay una exclusión competitiva de los microorganismos patógenos. Modulan la respuesta inmune. Reducen el pH luminal. Y producen antagonismo bacteriano, que es una función protectora. Esos son los 6 mecanismos de acción a través de los cuales actúan los probióticos. Siguiente. Esto es más o menos, pues, cada uno de estos, lo que están haciendo, ¿verdad? La reducción de cada uno, para que vean qué es lo que hace el probiótico. Más o menos es un esquema de lo que ocurre en la pared del intestino. Hacia afuera es el lumen, hacia abajo es la mucosa intestinal. Ahí cada uno de los aspectos que ellos la conforman, ¿verdad? Células dendríticas son todas las células del epitelio intestinal y esas son estimuladas para producir células tipo T, y esas células tipo T, que son células inmunológicas, estimulan la producción de células tipo B, y las células tipo B estimulan la producción de anticuerpos, ¿verdad? Y son capaces de trasladarse a través del aparato linfático e ir a modular la resistencia inmune y el efecto inmunitario en diferentes partes del cuerpo del animal. La siguiente. Bueno, aquí lo que tratamos es explicar cada uno de ellos, ¿verdad? Los sitios de adicción son del tracto gastrointestinal, compite por nutrientes, energía, carbono, previenen colonización de patógenos, bloquean expresión de receptores conjugados de glicol en las células epiteliales del tracto intestinal. Siguiente. El antagonismo bacteriano, ¿verdad? Producen sustancias con actividad bactericida y bacteriostática, hidrolizan la lactosa, ácido láctico y disminuyen el pH, producen peróxido de hidrógeno que inhibe las bacterias gram positivas, fermentan azúcares derivados de la hidrólisis del almidón y estabilizan el pH ruminal, disminuyen la acidosis ruminal. Neutralizan enterotoxinas de bacterias patógenas, producen ácidos orgánicos, antioxidantes y bacteriocinas. Bacteriocinas permeabilizan la membrana externa de bacterias gram negativas e inducen su inactivación. Previenen la síntesis de aminas por coliforme que descarboxilan aminoácidos e irritan el tracto gastrointestinal y producen diarrea en los becerros. Esto es lo que hace la Escherichia coli. La siguiente. La modulación inmunitaria, ¿verdad? Estimulan la respuesta inmune, ayudan al desarrollo del sistema inmune, estimulan la producción de anticuerpos, aumentan la actividad fagocítica de los anticuerpos, aumentan la vigilancia fagocitaria por leucocitos, pueden migrar a través de la pared intestinal, pueden dividirse en cantidad limitada como antígenos y ser liberados para estimular el sistema inmune directamente, tienen la habilidad de ser traslocados o ser inmunogénicos, estimulan la secreción de inmunomoduladores como citoquina e inmunoglobulina A en la mucosa intestinal. La siguiente. Bueno, esto pues sigue lo mismo, ¿verdad? Lo que está haciendo cada una de las células, ¿verdad? Lo que está haciendo cada una de las 6 grupos que acabamos de leer. La siguiente. Los probióticos modifican positivamente el proceso digestivo de los rumiantes, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Su efecto persiste a través de toda la vida productiva, siendo esto colonización de la microbiota intestinal y ruminal,
desarrollo del rumen, estabilización de la flora ruminal, modulación del sistema inmunológico, salud de la ubre y tracto reproductivo. La siguiente. Y ese es un esquema, ¿verdad?, de lo que es la fisiología digestiva del rumiante. ¿Qué se produce en el rumen? Ácidos grasos volátiles, que son esos acéticos, lácticos, propiónicos, butíricos, y proteína bacteriana. Cada uno de esos ácidos va a tener funciones, ¿verdad?, directas. Nosotros hablamos aquí de que mejora la calidad del calostro porque produce inmunoglobulina M, inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. El ácido acético va al tejido adiposo para la síntesis de grasa. La síntesis de grasa se utiliza el glicerol fosfato, que entra en la glucogénesis. Se produce acetil-CoA y se producen kilomicrones, ¿verdad? Del ácido propiónico viene al hígado y produce a través de la glucogénesis glucosa. La glucosa se utiliza para todas las funciones productivas del animal. ¿Ok? Esa lámina a mí me gusta mucho, me parece que es muy explicativa, ¿verdad? Y que cualquiera que la quiera entender mejor, pues podemos explicárselo con más lujo de detalle. La siguiente. Esto es la característica para establecer un buen probiótico, ¿verdad? Usen el de BioBlast y van a ver que tienen un buen probiótico. Y estas son las diferentes bacterias que normalmente se utilizan en los probióticos. Y muchas gracias por haberme escuchado. Disculpen ese final tan rápido, pero me estaban apurando ahí. Bueno, gracias.